Ya, muchachos. Em, el tema de tu examen de esta semana es región carotidia o esternocleidomastoidea. Y aquí vamos a explicar los dos, la auxiliar pilar y mi persona. Se trata de dos personas más. A ver, ahora sí. Ok, ya ver entonces. A ver, si hablamos de región carotidia o esternocleidomastoidea, eh, ya. Ahora sí. Si hablamos de región carotidia o esternocleidomastoidea, ¿a qué nos referimos? Eh, nos referimos básicamente a que esta región está dada básicamente por el nombre, por dos estructuras anatómicas muy importantes que se encuentran en esta zona. Uno es este músculo esternocleidomastoideo, y también la arteria carótida. En este caso sería la arteria carótida primitiva, que ya cuando ya va ascendiendo al cráneo, se va a dividir en sus dos ramas terminales, que es la carótida interna y la carótida externa. Entonces, como es región, en toda región hay unos planos, por eso es anatomía topográfica. Entonces, vamos a ver primero, situación y límites. ¿Dónde está situada la región esternocleidomastoidea? A ver, la región esternocleidomastoidea principalmente está situada anterolateralmente al cuello, o sea, anteriormente y lateralmente al cuello. ¿Qué quiere decir? Que es toda esta región, miren, toda esta región, de acá hasta acá. Esa es la situación anatómica de la región carotidia. También podemos ver acá, toda esta es. En toda región vamos a explicar qué es de lo más superficial hasta lo más profundo. Entonces, primero, va a haber unas 4 capas. Primero es la primera, ¿cómo se llama? ¿Alguien sabe? ¿No? ¿Alguien sabe? Piel. Ya, es piel básicamente. El primer plano es el plano superficial, como su propio nombre lo dice. ¿Ya? Está bien. Entonces, eh, entonces su situación es anterolateralmente al cuello. ¿Cómo? Exactamente dónde. Por detrás y por fuera. ¿De qué regiones específicamente? Va a estar especialmente por detrás y por fuera, o sea, básicamente de 3 regiones. La región detrás de la región, ¿qué regiones sería esta básicamente? Ubicada más o menos acá. Región parotidia. Parótida. Exacto. Entonces va a estar ubicada esta región esternocleidomastoidea detrás de la región parotidia. ¿Estamos bien? Detrás de la región infra, suprayoidea y infrayoidea. Entonces, detrás de estas 3 regiones se va a ubicar esta región que vemos acá. También vamos a ver la región, va a estar esta región por delante. ¿De qué región? De la región supraclavicular. Está básicamente por acá. Entonces está por delante. Acá, región supraclavicular. Hasta tiene una fosa. A ver, entonces, su situación, ya sabemos que es anterolateralmente al cuello, va a estar detrás y por fuera de 3 regiones y por delante de una región. Entonces, su límite siempre va a ser sus límites de esta región, sus bordes y su extremo muscular del músculo externo, sus extremos musculares de este músculo esternocleidomastoideo. Entonces, ¿cuál va a ser? Um, ¿Cuál va a ser? Primero va a ser los bordes. Aquí vemos claramente los bordes que va a estar limitado. Borde posterior, borde anterior. Extremo muscular superior e inferior, que hay 2. Aquí también hay 2, pero no se ve muy bien.
Entonces, también esta región se extiende profundamente a la aponeurosis y a los músculos prevertebrales. ¿Y cuáles son los músculos prevertebrales? Son esos. Esos básicamente. O sea que esta región se va a extender hasta más profundo. O sea, por eso es de superficial a profundo. En la aponeurosis y en los músculos prevertebrales. Aquí igual podemos ver este músculo esternocleidomastoideo. Y a ver, entonces, anatómicamente, ¿qué forma tiene el esternocleidomastoideo? Acá está. Cuadrangular. Cuadrangular, exacto. ¿Aplanada o gruesa? Gruesa. Más o menos es un poquito aplanada, ¿ya? Por eso dicen una parte de Rubier que es un poquito cuadrilátera y aplanada. Ahora, entonces, esa es su forma externa. Está bien, esa es su forma externa. Entonces, va a estar conformada por una parte inferior. A ver, esta parte inferior va a estar conformada, o sea, el músculo esternocleidomastoideo en sí va a tener 4 inserciones. ¿Alguien sabe cuántas inserciones puede tener este músculo esternocleidomastoideo? Y etimológicamente, o sea, capten, etimológicamente, si el músculo se llama esternocleidomastoideo, ¿cuántas inserciones va a tener? 4. 4. Esternón, clavícula, occipital. En el occipital exactamente en dónde? Acá, mira. Acá hay una estructura anatómica. Hay 2 líneas. En una de estas 2. ¿Cuál? Inferior. ¿Cuál crees? Inferior. Superior. Superior. La línea nucal superior. En sí, su nombre correcto de este músculo no debería ser esternocleidomastoideo. Debería ser esterno-occipitocleidomastoideo. Ese sería su nombre correcto porque tiene sus 4 inserciones. A ver, le aceptaré a la... Está bien. Ya. Estamos bien entonces. Entonces va a tener 4 haces, básicamente. Esternal, clavicular, un occipital y uno mastoideo. A ver, entonces, en la parte inferior va a estar conformada básicamente por la cabeza esternal y la cabeza clavicular. Y entre estas dos va a haber una depresión triangular. Acá, miren, ¿ven? Una depresión triangular. ¿Qué creen que pase por esta depresión triangular? Entre las esternal y las clavicular. Una arteria muy importante pasa, profundamente. O sea, se puede palpitar incluso. ¿Arteria o vena? Sí, arteria. Porque ahí pasa una arteria. Aquí. Y aquí se divide. Bueno, pero aquí es exactamente. Exacto. Sería la carótida primitiva. Exacto, Wilmer. Entonces. Entonces, esa sería su forma externa, básicamente. Por un borde anterior y del esternocleidomastoideo va a estar conformada por unas 2 cabezas en la parte inferior y por una depresión que va a estar en su contenido la carótida. A ver, la constitución. ¿Cuántos planos va a tener en la región carotidia? ¿Cuántos? Aproximadamente. 3. 4. 4. Está bien. 4. Y esos planos se van a dividir. Primero es el plano superficial, el segundo es el plano aponeurótico, y luego el tercero es la capa celular adiposa ganglionar subesternocleidomastoidea, y el 4, pero el más importante, es el paquete vasculonervioso del cuello, la vaina muscular, el contenido de las arterias. Entonces, su constitución, ¿cuál sería? Primero, va a estar constituido por un plano, el plano superficial.
como les dije a un principio, este plano, toda región, cada región va a estar especificada desde su superficialmente hasta profundo. Es como una línea recta. Siempre va a ser así. Siempre va de superficial a profundo. Como la región occipito protooccipital, ¿no ve? ¿Cuál era su capa más superficial? Ya, pero en sí es el cuero cabelludo, ¿ya? Y lo último ya es el cerebro. Son siete planos, pero en esta región estrenocleidomastoidea son 4. Pero cada plano va a estar constituido por unos subplanos. Entonces, el plano superficial, como les dije, que siempre es de superficial a profundo, eso es una regla que obedece en todas las regiones de la anatomía humana. Ahora sí, ya no sé. Ya, ahora sí. Entonces, la constitución va a ser del plano superficial. Si es plano superficial, ¿cómo va a estar constituido básicamente? ¿Se dan cuenta? ¿Me entienden? ¿Cuál es lo más superficial en el cuello? Piel. Piel, exacto, piel. Entonces, va a haber unas diferencias. La piel por arriba va a ser gruesa, pero por abajo va a ser fina y delgada. ¿Por qué creen? Porque, o sea, como que arriba hay una gran cantidad de músculos que intervienen en la lengua. Y abajo ya, como que hay unos ya, pero más largos, pero, o sea, superficialmente, o sea, arriba hay como más cortos y más fuertes. Por eso se dice que la lengua es un músculo tan fuerte. El primero sería el cuádriceps. Ese es el músculo más fuerte que tenemos en el cuerpo. Entonces, va a estar conformado este plano superficial por dos cosas: piel y una capa subcutánea. ¿Ya? Entonces, la piel va a ser gruesa arriba y fina o delgada abajo. Luego va a estar constituida por una capa subcutánea. Etimológicamente, subcutánea, ¿qué significaría? Subcutánea, abajo de la piel. Entonces, eso quiere decir que en los terceros cuartos, o sea, inferiores, está conformada por esta capa subcutánea está conformada por un panículo adiposo, una fascia superficialis y una lámina de tejido celular laxo subcutáneo. Entonces, si te preguntan, ¿cómo está conformada en el primer plano superficial la capa subcutánea? Conformada por tres cosas: panículo adiposo, fascia superficialis y lámina de tejido celular laxo subcutáneo. Todo esto se ve, excepto de esta fascia superficialis, que se ve, eso más que todo se ve histológicamente, ya más que todo. Ahí ya. Entonces, como va a estar conformada por un panículo adiposo, fascia superficial y lámina de tejido celular laxo subcutáneo, ¿qué va a tener aquí de importante? Panículo adiposo, ya, solo es un poquito de grasa. Fascias superficiales es una fascia que en sí va a desdoblar, o sea, esta fascia se va a ir a desdoblar, básicamente así, va a venir, y se va a desdoblar en dos partes. Esto con el fin de que la fascia superficialis va a envolver a un músculo muy importante de la mímica facial, un músculo facial. ¿Cuál sería? Capaz les preguntan. Así viene. Se desdobla, se bifurca y se vuelve a unir. Especialmente para cubrir a este músculo, bien importante. ¿Cuál sería? Trapecio. No. El trapecio está atrás. Pero casi. Sería otro músculo. Miren. Me voy a poner aquí ya. Este músculo está ubicado más o menos, tiene una inserción de acá para acá. Así.
Músculo cutáneo. ¿Qué es esto? El El cutáneo del cuello. El cutáneo del cuello, exacto. Exacto. O su otro nombre. ¿Cuál es? En su final, si les marcan, digamos, por si acaso, platisma o este músculo, cutáneo del cuello, pero si, digamos, se te va el nombre cutáneo del cuello, pero sabes que es este músculo y solo te acuerdas de platisma, ¿estaría bien colocar solo platisma o no? Está mal. O sea, siempre, o sea, básicamente, platisma valdría, digamos, pero no te van a hacer valer porque su nombre completo es platisma mioides. Es decir, eso es su nombre completo. Cutáneo del cuello o platisma mioides. Este músculo cutáneo del cuello está envuelto. ¿Por qué fascia acabamos de decir? A ver, ¿por cuál fascia está desdoblada? Fascia superficial. Exacto. La fascia superficial es que pertenece a el primer o segundo plano. Primer plano. Exacto. Bien. Fácil, ¿no? Ya, a ver, entonces. Va a estar conformada por un panículo adiposo, fascia superficialis y una lámina de tejido celular laxo subcutáneo. Pero en especial, esta lámina de tejido celular subcutáneo laxo tiene dos estructuras anatómicas bien importantes. Una es la vena yugular externa y la otra son las ramificaciones del plexo cervical superficial. ¿Qué pasa? Estas ramificaciones, una vez que pasan por arriba de esta lámina de tejido celular subcutáneo, se convierten en supraaponeuróticos. Eso es bien importante, ¿ya? Entonces, la fascia superficial lo importante es de que se desdobla para envolver al músculo. La lámina de tejido celular subcutáneo tiene dos estructuras muy importantes. La vena yugular externa y las ramificaciones del plexo cervical superficial. Estas dos estructuras bien importantes anatómicas va a tener la lámina de tejido celular laxo subcutáneo. Entonces, todas estas estructuras están conformando el primer plano superficial. Entonces, vamos a avanzar al segundo plano, el plano aponeurótico. Este segundo plano, que se llama el primer plano aponeurótico, entonces ya está por debajo de la piel, o sea, todo está en orden. Primero era piel, subcutánea, estas dos capas, y luego ya se pone a la aponeurosis. Y según generalidades, las aponeurosis, ¿cuántos tipos de aponeurosis hay? ¿Saben? Tipos de aponeurosis. ¿No? Ya, pero hay dos, ¿ya? De revestimiento y de inserción. En este plano, ¿qué tipo de aponeurosis sería? Miren. Ay, no. A ver. Ya, a ver. Acá está, pero acá viene la aponeurosis a cubrir. Si en ese segundo plano, ¿cómo se llamaría esta aponeurosis? ¿De revestimiento o de inserción? Si está cubriendo. ¿Cuál sería? ¿Cuál creen? Revestimiento. Sí, de revestimiento. Porque tampoco está prestando instrucción a alguno, solo está cubriendo, separa músculos, porque la función de una aponeurosis, ¿cuál es? Dividir los músculos, los grupos musculares en unos y en otros. Entonces, en este primer plano aponeurótico, vamos a tener la aponeurosis cervical superficial. Esta aponeurosis cervical superficial, a diferencia de la fascia superficiales, va a ser lo mismo, o sea, lo mismo va a ser, pero con diferente músculo. Lo mismo va a ser, ¿qué quiere decir? De que va a ir y se va a desdoblar otra vez, pero se va a volver a unir. Pero ya esta vez cubriendo a qué músculo.
¿A qué músculo va a ir? A músculo externo. Exacto. Entonces, la aponeuritis cervical superficial va a ir a desdoblarse y envolver ¿a qué músculo? Ustedes pueden, lo que vamos a decir. ¿Cómo dijo? O sea, tal vez los doctores va a preguntar, la aponeuritis cervical superficial va a envolver ¿a qué músculo? O tal vez les digan, la fascia superficialis se desdobla y envuelve al músculo esternocleidomastoideo, ¿falso o verdadero? Falso. Falso, exacto. Porque ¿qué? La fascia superficialis va a ir a envolver ¿a qué músculo hemos dicho? Dijimos. Cutáneo del cuello o platisma mioides. Exacto. Nombre y apellido para su reconocimiento. Porque en su final va a entrar todo esto. Está bien. Entonces, la aponeuritis cervical superficial va a ir y se va a desdoblar en el músculo esternocleidomastoideo, que a su vez va a estar acompañado por 3 estructuras anatómicas. La vena yugular externa y la cadena de ganglios externos y la cadena de ganglios yugulares. También en este plano va a estar conformada, a ver, en el primer plano dijimos piel, capa subcutánea. En el segundo plano, aponeurosis cervical superficial, músculo esternocleidomastoideo y la vaina del músculo. A ver, aquí, qué importante. Esta es la lámina, las superficiales. Aquí van a ver. Acá. Por acá está y se va a ir desdoblando, va a ir a envolver al músculo esternocleidomastoideo. Pero por acá es. Una aponeurosis siempre va a ir a cubrir, a separar grupos musculares, como ya dijimos. Entonces va a estar conformada por una aponeurosis cervical superficial y los músculos esternocleidomastoideo y una vaina muscular. Pero esa vaina muscular es una hoja profunda que, o sea, hacia arriba se va a confundir con el tejido subcutáneo. ¿Y qué dijimos que era? O sea, miren, aquí hay coincidencia, miren. Se confunde hacia arriba, tal vez les pregunto. La vaina muscular se confunde hacia arriba con ¿qué estructura anatómica? Con el tejido subcutáneo. Entonces, como ya dijimos, va de superficial a profundo. Superficial, profundo, más profundo y mucho más profundo. Entonces, si dice, se confunde hacia arriba. Entonces, hacia arriba. ¿Con qué? Con el tejido subcutáneo. Todo tiene lógica, ¿no ve? Entonces, la vaina muscular se va a confundir hacia arriba con el tejido subcutáneo, que a su vez este tejido subcutáneo va a formar parte del primer plano muscular, del primer plano superficial de la región esternocleidomastoidea. ¿Y qué más? Como ya dijimos, a ver, repitan. A ver, el músculo esternocleidomastoideo, ¿cuántas inerciones va a tener? ¿3? No, 4. Esternocleidomastoideo, esternoccipitocleidomastoideo. Sí. Uno va a estar en el manubrio del esternón, luego va a estar en la clavícula, ¿ven? Este es esternal y este es clavicular y esternal. Y acá va a ir en la apófisis mastoides y en la línea nucal superior del hueso occipital, si no me equivoco, en su escama exocraneal. Pero una duda, algo que mencionan algunos doctores es de que, o sea, embriológicamente, ¿nacemos con una apófisis mastoides? ¿Qué dicen ustedes? Embriológicamente. ¿Existe apófisis mastoides? Sí. Hay porción mastoidea, pero no hay apófisis mastoides. ¿Por qué? Porque
inicialmente, embriológicamente, de tanto mover el cuello, porque este es un músculo tan fuerte que, como los fisicoculturistas, ¿no? O sea, cuando ellos hacen demasiado ejercicio, demasiadas elevaciones, va a llegar a un momento en de que las inserciones musculares van a ir y van a deformar el hueso. Entonces va a haber una eminencia por demás. Entonces, como este músculo es tan fuerte, de ya de por sí para girar el cuello, como esta persona está haciendo, ya está girando el cuello con el simple movimiento del músculo esternocleidomastoideo. Entonces, este haz mastoideo va a ir y va a formar esta apófisis, porque en toda apófisis va a haber inserción de músculo, tendón y ligamento. En este caso, el músculo, tendón a su vez. Entonces, la apófisis mastoides, situada en el hueso temporal, va a estar formada por el músculo esternocleidomastoideo. ¿Ya? Este músculo en especial va a ir a formar la apófisis mastoides. Entonces, no nacemos, o sea, no hay una porción apófisis mastoides. No hay. La adquirimos de tanta presión. Por eso ya se forma esta apófisis. Y si notan en sus huesos, es bien marcadita. ¿Ya? Ay, no, se me bloqueó. Ay, ya. Ya. Músculo esternocleidomastoideo tiene 4 inserciones, uno en el esternón, clavícula, apófisis mastoides y línea curva superior occipital o línea nucal superior del hueso occipital, siempre especificar. A su vez, este músculo esternocleidomastoideo va a estar atravesado superficialmente, porque en este parcial hemos repasado. ¿Qué nervio sería este? Este. ¿Qué le pondrían? Transverso y auricular. Exacto. Y hay uno mastoideo, que no se nota, está por acá. Pero en esta región, en el segundo plano, va a estar el músculo igual, esternocleidomastoideo, que a su vez este músculo esternocleidomastoideo va a tener 4 haces o 4 inserciones. Va a estar atravesado por estas ramas, rama auricular, mastoidea y transversa del plexo cervical. Todas estas ramas son básicamente como terminaciones del plexo cervical. Y este plexo cervical, a su vez, como ya está más superficialmente, va a ir a dar inervación sensitiva a todo el cuello. Todo el cuello. ¿Cómo? Miren, o sea, estos músculos van a ir a contornear el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo. Y lo está contorneando, ¿no? ¿Ven? Contornea el borde posterior y ya va a su destino. Como ya dijimos, ¿qué forma tiene el esternocleidomastoideo? Cuadrangular. Exacto, cuadrangular, cuadrilátera, alargada, plana. Tercera capa. Esta tercera capa de célula adiposa está conformada por la capa célula adiposa y ganglionar subesternocleidomastoidea. Este plano poneurótico va a estar formado por un plano infrayoideo, acá, y por debajo va a estar formada por una capa de célula adiposa y glandular. O sea, esta capa, célula adiposa y glandular, va a dividir este plano muscular a infrayoideo. Entonces vamos a ordenar primero. El plano musculoponeurótico infrayoideo es la primera, como una subcapa de la tercera capa. A ver, el plano músculo aponeurótico infrayoideo está conformada por 3 estructuras anatómicas sería. Pero solo sería una. ¿Por qué? ¿Creen? ¿Qué músculo es este? Tiene 2 Homoyoideo. homoyoideo. Este, ¿qué es? ¿Ven? Este de acá. Tendón intermedio. Entonces, Sí. esta subcapa, plano músculo aponeurótico infrayoideo, va a estar conformada por 3 cosas, especialmente por el músculo homoyoideo, tendón intermedio y un espacio triangular que va a estar dividido, que va a dividir el homoyoideo y el músculo esternocleidoioideo, que es este. Esternocleidoioideo. Ahí está el espacio triangular, ¿ven? Siguiente capa. La capa célula adiposa y ganglionar subesternocleidomastoidea.
Esta capa célula adiposa y ganglionar subesternocleidomastoidea, todo tiene, o sea, un porqué, digamos. Capa célula adiposa va a tener grasa, ganglios y va a estar debajo del esternocleidomastoidea. Miren, ¿ves? Tiene ganglios laterales profundos del cuello. Esta capa está dividida en dos por dos láminas secundarias que cubren los músculos infrahideos y los ganglios laterales profundos del cuello, que está formada por tres cadenas. La cadena yugular interna, la cadena del nivel espinal y la cadena cervical transversa. Ay, ya, a ver, miren. Especialmente, si hablamos de ganglios, vamos a notar un ganglio de Kupfer. Este ganglio de Kupfer es el más voluminoso. ¿Ya? Y este ganglio de Kuttner, algo así, Kuttner, les voy a pasar este PDF ahora sí, de veras. Pero va a pertenecer a los ganglios del grupo antero subdigástrico. Ese grupo de ganglios, ¿ya? O sea, los ganglios, el grupo antero subdigástrico va a pertenecer el ganglio de Kuttner, ¿ya? Y la última capa, la capa célula adiposa ganglionar supraesternocleidomastoidea, que va a estar atravesado por los ramos externos del nervio espinal, el plexo cervical superficial y profundo, y también pasan los ramos externos otra vez, del nervio espinal y ramo transverso auricular, lo mismo, auricular, transverso, auricular y mastoideo, y los ramos profundos del plexo cervical. Eso, a ver, si te preguntan, el ramo transverso, auricular y mastoideo pertenecen ¿a qué pertenecen? ¿A qué grupo de nervios? ¿Cuál creen? Y acabamos de decir también. Acá está. Es un plexo. Va a dar esta rama auricular, mastoidea y transverso del cuello. Ya, pero esas tres ramitas que van a dar inervación sensitiva a todo el cuello van a ser las ramas terminales básicamente del plexo cervical. Eso no se olvide, ¿ya? ¿Y cómo está conformada cada plano? Eso sería todo, chicos. Le paso a Pilar. ¿Listo? No se vayan, no se vayan, falta la segunda parte. Ya, chicos. Ahora el último plano, el paquete vascular nervioso va a explicar las arterias, lo más importante, ¿ya? Dejo de compartir. Bueno chicos, buenas noches. Vamos a continuar ya, lo vamos a hacer rapidito, vamos a explicar lo que es la arteria carótida, ¿ya? Ahorita les comparto pantalla. Ya chicos. Denme un ratito. Ya chicos.
Ahora sí, vamos a ver lo que es la arteria carótida. ¿Ya? Para entender un poco, la arteria carótida, bueno, como dice el doctor Chávez, y esto se tienen que acordar siempre, el origen de las arterias va a ser cerca de ¿dónde? Del corazón, ¿ya? Y el origen de las venas va a ser lejos del corazón, ¿ya? En este caso de la arteria carótida va a estar cerca del corazón, ¿no es cierto? Ahí. ¿Por qué? ¿Dónde va a iniciar primeramente? Miren, vamos a ver que este va a ser el callado de la aorta, ¿ya? Que se va a encontrar en el corazón. Que ya en las próximas semanas ya van a avanzar corazón, pero ya lo van a conocer, que este va a ser el callado de la aorta, ¿ya? Y van a ser, primero vamos a hablar del lado derecho, ¿ya? Porque siempre vamos a hablar de un lado derecho, tanto como un lado izquierdo. En el lado derecho vamos a encontrar lo que es este tronco, ¿ya? Que es el tronco brachiocefálico. Sí, el tronco, perdón, el tronco brachiocefálico, ¿ya? Derecho. De este tronco se van a originar la arteria subclavia, ¿ya? Y lo que es la arteria primitiva, ¿ya? O la arteria carótida común, que es todo esto, ¿ya? Mientras que en el lado izquierdo, directamente del callado de la aorta, nace lo que es la carótida común, ¿ya? Y también la arteria subclavia, ¿ya? No se van a confundir. ¿Por qué les digo esto? Porque como ya han llevado venas, deben saber que la vena yugular también tiene su tronco, ¿no ven? Su tronco brachiocefálico. Pero vamos a tener del lado derecho como del lado izquierdo, ¿ya? En su parcial les pueden preguntar, ya en el práctico, más que todo, les pueden preguntar este tronco. Y ustedes van a poner tronco brachiocefálico, ¿ya? Pero no está completo. ¿Por qué? Porque vamos a tener también otro tronco brachiocefálico, que va a ser el venoso, por las venas yugulares, ¿ya? Entonces, este sería el tronco brachiocefálico arterial, ¿ya? Y el tronco brachiocefálico venoso, ustedes ya saben que se van a encontrar por acá más o menos, ¿ya? Y se va a dividir también, ¿ya? Pero no se van a olvidar de ese nombre, porque algunos fallan en solo poner en el venoso o en el arterial, ¿ya? Y también les pueden preguntar, puede ser como una pregunta pescadita, les pueden preguntar, no sé, digamos, por ejemplo, ¿cuánto mide el tronco brachiocefálico arterial izquierdo? Nada, ¿por qué? No existe, solo va a existir en el lado derecho, ¿ya? No se van a olvidar de eso. En cambio, en el tronco brachiocefálico venoso sí existe, tanto derecho como izquierdo, pero en el arterial solo va a existir el derecho, ¿ya? Y así, a simple vista y por lógica, vamos a decir que la arteria carótida común o primitiva, la más larga, la que tiene más longitud, es la izquierda, ¿ya? Entonces seguimos. En el lado derecho se divide, ¿no es cierto?, en una arteria subclavia y en una carótida primitiva. Ya en la derecha, directamente la arteria primitiva y la arteria subclavia. Ya. Pero también más hacia arriba, por decirlo así, la arteria se va a bifurcar. Y ya conocen, porque ya han visto en los anteriores temas, que vamos a tener una arteria carótida interna y una carótida, esta sería la externa, ¿ya? Una carótida, arteria carótida interna, esta sería la interna, eso está mal, y perdón, externa y la otra interna, ¿ya? ¿A qué nivel va a haber esta bifurcación? Miren, ¿qué cartílago es este? ¿Alguien sabe? El que está acá.
Ya, este cartílago se va a llamar el cartílago tiroides. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos va a decir Rubier? Que la carótida primitiva va a tener su bifurcación en el borde superior del cartílago tiroides, más o menos a 3 o 4 centímetros encima, ¿ya? Como ven aquí, del borde superior, 3, 4, ¿ya? Vamos a tener la bifurcación. ¿Y qué vamos a tener? La arteria carótida, interna y externa, ¿ya? Ahora vamos a ver un poquito de la carótida externa. ¿Qué es esto? ¿Ya? La carótida externa va a tener sus ramas colaterales como ramas terminales. ¿Ya? Una de las ramas colaterales, miren, va a ser esta, que va a ser la arteria tiroidea superior. ¿Ya? Esa es una de las colaterales. Luego, ¿cuál más vamos a tener? Miren, más arriba de la tiroidea vamos a tener a la arteria lingual, ¿ya? Luego vamos a tener a nuestra arteria facial, que esta arteria facial, si bien recuerdan cuando hemos visto huesitos, más que todo en la mandíbula, se recuerdan que aquí había una concavidad, ¿no es cierto? Por el ángulo de la mandíbula, acá. Por esa concavidad, y les dije en los retros, por esa concavidad es por donde va a pasar la arteria facial. ¿Ya? Miren, viene la arteria facial y va a llegar hasta el ala de la nariz. ¿Ya? Y no se olviden esto. Y esto es pregunta clave. Siempre entra. A cualquier grupo les puede entrar. Incluso hasta en las prácticas. La arteria facial, cuando va a llegar acá, ya al ala de la nariz, va a cambiar de nombre. Ya no se va a llamar arteria facial. Todo esto sí va a ser la arteria facial. Pero cuando llega al ala de la nariz, no. ¿Ya? ¿Cómo se va a llamar? Se va a llamar arteria angular. ¿Ya? Y esta arteria angular va a seguir su recorrido hasta la pared interna de la cavidad orbitaria. ¿Ya? A ver, vamos a encontrar, a ver si hay otra imagen que se ve mejor. Creo que no. Acá, digamos. Miren, justo, acá se ve. Esta va a ser la arteria angular, ¿ya? Porque por aquí viene la arteria facial, va a subir. Miren, tan. Acá ya no va a ser arteria facial. Ya, aquí es arteria angular, aquí es la facial. Entonces viene con su recorrido la facial, llega al ala de la nariz y se va a llamar arteria angular. Y en la pared interna de la cavidad orbitaria se va a llamar arteria nasal, ¿ya? Porque se van a estomazar con otra arteria. ¿Ya? Tengan en cuenta eso, porque siempre entra, más que todo la arteria angular, para hacerles confundir. Porque muchos le ponen que es la arteria facial, y no, porque cambia de nombre. ¿Ya? Entonces la arteria facial va a ser otra rama colateral. ¿Ya? Luego vamos a tener, miren, también a la arteria occipital. ¿Ya? Y a la arteria faringe ascendente. Luego vamos a tener arterias, sus arterias terminales de la carótida externa. ¿Ya? Vamos a tener, nos habla más que todo dos, ¿ya? De la maxilar interna, que ya la han llevado también, y de la arteria temporal superficial. Esta arteria temporal superficial se va a dividir en dos, ¿no es cierto? Una anterior o frontal y una posterior o parietal. ¿Ya? Pero más que todo, ahorita vamos a ver la arteria maxilar interna. ¿Por qué? Porque en este parcial les pueden meter en el teórico lo que es sus grupos, ¿no es cierto? Porque conocemos que la arteria maxilar interna se va a dividir en 4 grupos. ¿Ya? Por ejemplo, acá he conseguido esta imagen, pero no es tanto como dice Rubier, ¿ya? Pero hay algunas cositas que sí. Por ejemplo, las primeras, que van a ser las ascendentes, ¿ya? Nos vamos a tener a lo que es la arteria timpánica,
¿ya? A la meningia media y a la meningia menor. Solo en el primer grupo, ¿ya? De la maxilar interna. Del segundo grupo vamos a tener al dentario inferior, ¿ya? A la masseterina, a la pterigoidea y a la arteria temporal profunda posterior, ¿ya? Esas 4. Entonces, en el segundo grupo, ¿cuál vamos a encontrar? Dentario inferior, masseterina, pterigoidea y temporal profunda posterior. En el tercer grupo, ¿a cuál vamos a encontrar? A la bucal, ¿ya? A la arteria bucal, a la arteria temporal profunda anterior, a la alveolar, ¿ya? Y a la suborbitaria o infraorbitaria, ¿ya? Y en el cuarto grupo vamos a encontrar a la viriana, a la pterigopalatina y a la palatina superior. Esto porque está así, ¿ya? Más que todo en el libro, en Rouvier nos explican que así están divididos los grupos, ¿ya? Pero ciertas arterias van a seguir su camino, ¿ya? Y se van a encontrar en diferentes grupos, por eso es que lo ponen así, ¿ya? Pero más que todo los doctores se basan en Rouvier. Entonces, en Rouvier dice lo que les expliqué, ¿ya? Entonces, para recordar, en el primer grupo vamos a tener a la timpánica, meningia media y meningia menor, ¿ya? En el segundo grupo, a la dentaria inferior, a la masseterina, a la arteria temporal profunda posterior, ¿ya? Y a la pterigoidea. Y en el tercer grupo vamos a tener a la bucal, temporal profunda anterior, a la alveolar y a la infraorbitaria, ¿ya? Y en el cuarto grupo, a la palatina superior, a la viriana y a la pterigopalatina. Ahora vamos a seguir con la carótida interna, ¿ya? La carótida interna nos dice que va a llegar hasta la base del cerebro por un orificio, bueno, por un agujero, que va a pasar por el agujero carotidio, ¿ya? Acá se ve bien bonito, ¿ya? Asciende hasta la base del cerebro y ingresa al cráneo por el agujero carotidio, ¿ya? Y miren, nos dice que esta arteria también se va a dividir por la apófisis clinoides, ¿ya? Anterior, nos dice. Pero lo más relevante de esta arteria interna, ¿qué nos va a decir? Esta carótida interna va a formar lo que es los vasos que van a ir a irrigar a lo que es el cerebro, ¿no es cierto? Esto igual es importante. Miren, acá justo esta. La arteria carótida nos dice que va a tener, va a dar una rama terminal, ¿ya? Colateral. No sé si se acuerdan que en esfenoides hemos llevado una estructura, ya que era el conducto óptico, ¿no es cierto? Que en ese conducto óptico, ¿qué nos decía? Que pasaba la arteria oftálmica y que pasaba el nervio óptico, ¿no es cierto? Y miren, esta es la arteria oftálmica, ¿ya? Que esta va a ser una ramita colateral ¿de qué? De la carótida interna. Miren, acá se ve justo. Este es, ¿ya? Ese su colateral va a ser el que va a entrar por ese conducto óptico, ¿ya? Y esta es la arteria oftálmica, ¿ya? Luego, ¿qué más nos dice? Nos dice también que la carótida interna va a formar un polígono. Este se va a llamar el polígono de Willis. ¿Qué es el que ven acá? ¿Ya? Y miren, va a estar así en el cerebro. ¿Ya? Lo hubiéramos visto mejor en neuroanatomía, pero creo que no van a llevar. ¿Ya?
pero si quieren llevar, nos avisan. Así que no hay problema en eso, ¿ya? Pero ese va a ser el polígono de Willis, ¿ya? Y lo más relevante que nos va a decir, ¿ya? Hasta el doctor Chávez les explica esto, ¿ya? Es que vamos a tener, miren, acá vamos a tener a la arteria cerebral media, ¿ya? Es el de acá, lo que está acá y el que está acá, ¿ya? Luego, ¿qué más vamos a tener? Nos dice que vamos a tener una arteria cerebral anterior. Miren, estas. ¿Ya? Miren, acá está la arteria comunicante anterior, ya porque está comunicando a la arteria cerebral anterior con otra anterior. Y esa es la comunicante. ¿Ya? Y también nos dice que vamos a tener una posterior, la comunicante posterior, que va a ser esta. ¿Ya? Y eso sería, chicos. Eso es lo más importante, ¿ya? Más que todo se habla de la carótida interna del polígono de Willis, ¿ya? Y de la arteria oftálmica. Bueno, chicos, hoy día lo queríamos hacer presencial, ¿ya? Porque igual tenía hacer pensado un examen práctico, un simulacro, ¿ya? Para ayudarlos también para su tercer parcial. He visto sus notas y les fue bien. A muchos han recuperado. Y eso es muy bueno, ¿ya? Entonces, hoy día, como les dije, con Jorge queríamos hacer como un examen. En todas las prácticas presenciales queremos hacer, ¿ya? Como un simulacro con estructuras, pero no sabíamos que tenían una actividad, ¿ya? Entonces, con eso ni modo, ¿ya? Entonces, para la próxima clase lo vamos a hacer, ¿ya? Y chicos, eso sí, si tienen una actividad, nos avisan si va a haber retro, porque como hoy no sabíamos, tuvimos que hacerlo virtual. Y pensábamos hacerlo más temprano, como les dijimos, 6:30, pero yo seguí en clases. Entonces, para que no haya estos inconvenientes, por favor, nos van a avisar, ¿ya? Y eso sería todo, chicos. Que les vaya bien. Cualquier cosa, ya saben, nos preguntan a Jorge, a mí o a Carlos, ¿ya?